En noviembre de 2018, un científico chino llamado He Jiankui se subió al escenario de la segunda cumbre internacional sobre edición del genoma humano, en Hong Kong, y pronunció una frase que detuvo la respiración de todos los presentes. Las niñas ya han nacido. Están sanas. Y tienen inmunidad natural al VIH. Lo que siguió no fue un aplauso. Fue silencio. El tipo de silencio que se produce cuando algo que la humanidad acordó que no debía hacerse, ya se hizo. Sin comité de ética internacional. Sin revisión por pares previa. Sin transparencia. En un laboratorio de la Universidad del Sur de la Ciencia y Tecnología de Shenzhen, mientras el resto del mundo dormía. Este documental no trata sobre ciencia ficción. Trata sobre lo que ya ocurrió. Sobre dos niñas, conocidas públicamente como Lulu y Nana, que llevan en cada célula de su cuerpo una modificación genética que no existía en ningún ser humano antes de ellas. Y sobre las preguntas que esa modificación deja abiertas, ¿qué les pasará cuando crezcan? ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Y qué impide que esto vuelva a ocurrir mañana, esta vez sin que nadie se entere? Para entender lo que hizo He Jiankui, es necesario entender primero qué es CRISPR. No en términos abstractos, sino en términos precisos. CRISPR-Cas9 es una herramienta molecular derivada de un mecanismo de defensa que las bacterias han utilizado durante millones de años para protegerse de virus. Lo que los investigadores Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier describieron en un artículo publicado en Science en agosto de 2012 fue, esencialmente, cómo adaptar ese mecanismo para editar el ADN de cualquier organismo vivo con una precisión sin precedentes. La idea es la siguiente: se diseña una secuencia de ARN guía que actúa como un sistema de GPS molecular. Esa secuencia lleva unida una proteína, la Cas9, que funciona como unas tijeras bioquímicas. El ARN guía localiza el fragmento de ADN que se quiere modificar, la Cas9 lo corta, y entonces el propio mecanismo de reparación celular reescribe esa sección del genoma. Puedes eliminar un gen, corregirlo, o insertar uno nuevo. En 2012, esto se demostró en bacterias y células de cultivo. En 2013, en células humanas in vitro. En 2015, un grupo chino lo aplicó en embriones humanos no viables, los primeros en el mundo, con fines de investigación. En 2016, los primeros ensayos clínicos con CRISPR en adultos ya estaban en marcha en China, y, meses después, en Estados Unidos, para tratar leucemia y tumores sólidos. Todos esos experimentos tenían algo en común: las modificaciones no eran hereditarias. No pasarían a los descendientes. Eran terapias, no alteraciones permanentes del linaje humano. He Jiankui cruzó exactamente esa línea. No modificó células de un paciente adulto. Modificó embriones en su fase más temprana, antes de la implantación, y esos embriones se convirtieron en bebés. Eso significa que la edición está presente en cada una de las células de esas niñas. Y que, si algún día tienen hijos, esa modificación podría transmitirse a la siguiente generación. Lo que sabemos hoy sobre el experimento de He Jiankui procede de varias fuentes: el vídeo que él mismo publicó en YouTube el día antes de la conferencia de Hong Kong, los documentos de consentimiento informado filtrados y analizados por MIT Technology Review, el sumario judicial chino publicado tras su condena en diciembre de 2019, y la investigación posterior realizada por el Comité de la Cumbre Internacional. Reclutó a entre 7 y 8 parejas a través de un grupo activista de lucha contra el VIH en China. Todas las parejas compartían un perfil específico: el hombre era seropositivo, la mujer no. El objetivo declarado era crear bebés con resistencia al VIH. El mecanismo elegido fue desactivar el gen CCR5, un correceptor que utiliza el virus para entrar en las células T del sistema inmune. Existe una variante natural de este gen, llamada delta 32,
que proporciona resistencia al VIH a quienes la heredan de ambos padres. Aproximadamente el 10% de la población de Europa del Norte porta esta variante en forma heterocigota. El problema no es la idea en sí. El problema es la ejecución y sus consecuencias documentadas. Primero, los documentos de consentimiento informado que firmaron las parejas contenían formulaciones ambiguas. En ellos se describía el procedimiento como una vacuna contra el SIDA, lo cual es clínicamente inexacto. Un análisis detallado publicado por el bioeticista Hank Greely de la Universidad de Stanford describe los documentos como inadecuados según cualquier estándar internacional de ética en investigación. Segundo, de las parejas participantes, solo una derivó en un embarazo llevado a término con éxito aparente, el de las gemelas Lulu y Nana. Una segunda mujer quedó embarazada posteriormente, de un solo bebé, conocido como Mark, en circunstancias aún más opacas. Eso es 3 bebés. Sus identidades reales son desconocidas públicamente, y el gobierno chino las mantiene protegidas. Tercero, el análisis genético de los embriones realizado antes de la implantación, según los datos que presentó parcialmente en su conferencia, reveló que la edición no fue uniforme. Lulu presentaba una modificación distinta en cada copia del gen CCR5, una copia tenía una deleción de 15 pares de bases, la otra de 4 pares de bases. Esto genera lo que los genetistas llaman mosaicismo, es decir, que no todas las células del cuerpo tienen la misma edición. Las implicaciones de esto son desconocidas a largo plazo. Cuarto, estudios posteriores publicados en Nature Medicine en 2019 señalaron que la variante CCR5, Delta 32, que intentó replicar, podría estar asociada con una mayor susceptibilidad al virus del Nilo Occidental y a la gripe estacional. Otro estudio publicado en Nature Medicine ese mismo año, basado en datos del Biobanco del Reino Unido, encontró que los portadores homocigotos de esa variante tenían una tasa de mortalidad ligeramente más elevada antes de los 76 años. Ese estudio fue posteriormente criticado metodológicamente y retirado parcialmente, pero la incertidumbre sobre los efectos pleiotrópicos de CCR5, es decir, sus funciones más allá de la entrada del VIH, permanece abierta. Hay una pregunta que surge de forma inevitable cuando se explica este caso: si CRISPR es tan poderoso, ¿por qué no se usa para curar enfermedades genéticas graves? La respuesta es que ya se usa. Y la diferencia entre lo que se hace legalmente y lo que hizo Ejiankui revela por qué este experimento fue tan problemático. En diciembre de 2023, la FDA de Estados Unidos y la MHRA del Reino Unido aprobaron Casgevy, el primer tratamiento basado en CRISPR para 2 enfermedades sanguíneas graves, la anemia falciforme y la beta-talasemia dependiente de transfusiones. El tratamiento fue desarrollado por Vertex Pharmaceuticals y CRISPR Therapeutics. Su coste, $2,2 millones por paciente en Estados Unidos. Funciona editando las células madre de la sangre del propio paciente fuera del cuerpo, modificando el gen BCL11A para reactivar la producción de hemoglobina fetal. Las células modificadas se reinfunden al paciente. La modificación no es hereditaria. Los ensayos clínicos mostraron que el 97% de los pacientes con anemia falciforme no sufrieron ninguna crisis vasooclusiva severa en el año posterior al tratamiento. La diferencia clave con el experimento está en el tipo celular modificado. Editar células somáticas, es decir, las células del cuerpo de un individuo, no afecta a la línea germinal. Las células reproductivas no se modifican. La herencia biológica no cambia. Pero editar embriones en su fase de preimplantación, como hizo significa editar la línea germinal. Cada célula del individuo resultante porta la modificación. Y si ese individuo se reproduce, la modificación puede transmitirse. Eso es lo que diferencia una terapia de una alteración de la herencia humana.
Y es exactamente la línea que la comunidad científica internacional acordó no cruzar, al menos hasta tener mucho más conocimiento sobre los efectos a largo plazo, en documentos como la Declaración de Asilomar de 1975 sobre ADN recombinante, las recomendaciones del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO de 2015, y el informe de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos de 2017. Jian Kui era consciente de ese consenso. Los correos electrónicos publicados por el investigador periodístico Antonio Regalado en Mid Technology Review muestran que había contactado con varios investigadores occidentales de renombre antes de proceder, incluyendo al premio Nobel Craig Mayo. Ninguno le alentó. Y al menos uno le advirtió explícitamente del riesgo para su carrera y para el campo. Lo hizo igualmente. La pregunta que los historiadores de la ciencia deberán responder eventualmente es si lo hizo por ambición, por convicción ideológica, por presión institucional, o por una combinación de los tres factores. La respuesta que dio en sus últimas entrevistas públicas, concedidas tras salir de prisión en 2022, sugiere que aún cree que su trabajo fue correcto, aunque reconoce errores en la forma. El caso de Jian Kui no terminó con su condena. En muchos sentidos, apenas había comenzado. En el plano regulatorio, el escándalo aceleró la discusión sobre marcos internacionales vinculantes para la edición genética en línea germinal. En 2020, la Academia Internacional de Ciencias, la Academia Nacional de Medicina y la Royal Society publicaron un informe conjunto estableciendo los criterios que deberían cumplirse antes de cualquier aplicación clínica: desarrollo de métodos que garanticen edición precisa y sin mosaicismo, seguimiento longitudinal a largo plazo, revisión por múltiples comités independientes, y consenso social amplio sobre la aceptabilidad de la aplicación en cuestión. Ninguno de esos criterios fue cumplido en el experimento de 2018. En el plano científico, la aprobación de Casgevy en 2023 demostró que la terapia génica somática basada en CRISPR puede funcionar en humanos de forma segura y eficaz para enfermedades específicas. Pero también puso sobre la mesa una pregunta económica incómoda: si el coste de un solo tratamiento supera los $2 millones, ¿quién tiene acceso real a esta tecnología? En España, el coste estimado de un tratamiento de edición genética avanzada, cuando está disponible a través de ensayos clínicos o uso compasivo, oscila entre 400.000 y 700.000 euros. En Alemania y el Reino Unido, los sistemas nacionales de salud están negociando activamente los precios de Casgevy con los fabricantes. En Estados Unidos, la aseguradora Medicaid cubre el tratamiento en principio, pero la implementación varía por estado. En la mayor parte del mundo, simplemente no existe acceso. Eso crea una paradoja: la tecnología que podría eliminar enfermedades genéticas graves de poblaciones enteras es, por ahora, accesible solo para quienes pueden pagarla. Y en el extremo teórico de esa lógica, el extremo donde vivían los argumentos de Jian Kui, aparece la posibilidad de que los padres con recursos económicos puedan modificar las características genéticas de sus hijos antes de nacer. No para curar enfermedades. Para optimizar capacidades. El término técnico para eso es eugenesia liberal. No es una invención distópica. Es el nombre que los bioeticistas utilizan para describir el escenario en que las decisiones de mejora genética no las toma el Estado, como en los programas eugenésicos del siglo XX, sino los individuos con capacidad económica para acceder a la tecnología. Y la diferencia entre ambos modelos es, en algunos aspectos, más cosmética que sustancial. Hay otro elemento que raramente se discute en los medios generalistas: las aplicaciones militares y de seguridad nacional de la edición genética. En 2020, el director de la CIA John Ratcliffe publicó un artículo en The Wall Street Journal alertando sobre el uso de biotecnología, incluyendo CRISPR, por parte de China en el contexto de la competencia estratégica.
El informe anual de amenazas del Director de Inteligencia Nacional de 2021 identificó las biotecnologías, junto con la inteligencia artificial y los semiconductores, como uno de los 3 dominios tecnológicos de mayor relevancia estratégica. Informes desclasificados del Congreso americano señalan que instituciones militares chinas han financiado investigación en biología sintética y edición genética con aplicaciones que van desde la mejora del rendimiento físico de soldados hasta el desarrollo de resistencia a agentes patógenos. Ninguno de esos programas ha sido confirmado públicamente en detalle, pero su existencia como área de inversión activa está documentada en fuentes gubernamentales americanas. Lulu y Nana tienen, en el momento en que este documental se produce, aproximadamente 6 años. Crecen en algún lugar de China. Sus identidades están protegidas por el gobierno. Nadie sabe exactamente qué efectos tendrá a largo plazo la modificación que llevan en cada una de sus células. Nadie puede saberlo todavía, porque ningún ser humano ha vivido con esa modificación antes que ellas. He Jiankui salió de prisión en abril de 2022, tras cumplir 3 años de una condena de 3 años y 4 meses. Tras su liberación, ha dado varias entrevistas en las que manifiesta su intención de continuar investigando enfermedades genéticas raras. En 2023, publicó un preprint, un artículo científico no revisado por pares, sobre una nueva aplicación de CRISPR para el tratamiento de una enfermedad neuromuscular. La recepción fue fría. El mundo de la edición genética no se detuvo con su condena. En 2023, grupos de investigación en China, Estados Unidos y Reino Unido publicaron estudios sobre técnicas de edición de mayor precisión que CRISPR-Cas9 convencional, prime editing, base editing, y sistemas de guía dual que reducen significativamente los efectos fuera de diana. La tecnología avanza. Los marcos regulatorios avanzan más despacio. En enero de 2024, la Organización Mundial de la Salud publicó un marco global no vinculante para la gobernanza de la edición del genoma humano. No vinculante significa que ningún gobierno está obligado a seguirlo. Y en el mundo real, eso significa que la decisión de un próximo He Jiankui, en cualquier país con regulación débil, financiación disponible y ambición científica, no encontrará necesariamente una barrera legal insuperable. La pregunta que queda abierta no es si la edición genética es buena o mala. Es una tecnología, y las tecnologías no tienen moral intrínseca. La pregunta es quién decide cómo se usa, quién tiene acceso, quién asume las consecuencias, y quién protege a los individuos, como Lulu, Nana y Mark, que no eligieron ser los primeros sujetos de un experimento que cambiará para siempre la definición de lo que significa ser humano. Esa pregunta no tiene respuesta todavía. Y eso, quizás, es lo más inquietante de todo. Si este documental te ha generado más preguntas que respuestas, esa es exactamente la reacción correcta. La edición genética es uno de los fenómenos tecnológicos con mayor impacto potencial sobre la especie humana en los próximos 50 años. Y entenderla, en sus dimensiones técnicas, éticas, económicas y geopolíticas, no es una opción reservada a científicos o legisladores. El próximo documental de este canal explorará otro sistema tecnológico con implicaciones igualmente profundas para la privacidad, la identidad y el control social.